Hola, buenos días, señor presidente. En la anterior corporación nos reunimos con el gerente de la EMT y nos reunimos ante la situación que sería comprar los autobuses híbridos, donde se podía conectar la gente a la wifi y también podía conectar el móvil, sin embargo no tenía la mínima garantía que es para nosotros las personas de la comunidad reducida de tener una segunda rama por si no funciona la electrónica. En aquel tiempo se nos dijo que no fallaba. Al año aún no va a fallar. Como se está renovando la flota, estamos realmente preocupados. Necesitamos tener la seguridad, el compromiso que se llevó de palabra, y que la nueva flota sí va a tener para mantener los problemas y lo justificamos. Aquí traigo 150 incidencias solo tomadas por 4 personas que de manera aleatoria durante un año cogen los autobuses. Cuando tuvimos la anterior reunión, nos presentaron 60 incidencias en un año, de toda la flota, y necesitamos 67 en 3 meses. Entonces, como comprenderán, no nos fiamos mucho del sistema, vamos a dejarlo ahí, de toma de datos que tiene la EMT. Pedimos lo más lógico, y es que primero se evalúe cuál es la situación del autobús, que es algo muy normal, y que en función de eso, como cualquier empresa, se adecue la capacidad de reparación y de conservación. No pedimos nada más, es algo bastante lógico. Y que la entidad de que se compre, que después de unos 20 años, porque tenga esa seguridad, que todo sistema crítico, y eso lo sabe desde el punto de vista de la ingeniería, tiene un sistema de respaldo. Los respaldos no agradecemos mucho al Grupo Nacional la atención y además cómo ha centrado nuestros problemas, entre otros muchos que hay en la cuestión de los autobuses, porque ya sabéis que la población se encarga de todo tipo de vecinarios. Alfredo, y no se la paga. Perdón, que digo que nosotros nos encargamos de atender las necesidades y los derechos de todo tipo de discapacidad, ¿no? En este caso, queremos centrar el problema en esto porque conlleva una compra de una unidad y después ya no se puede hacer, ¿no? Muchas gracias al Grupo Ciudadano y muchas gracias porque cada vez notamos que la cuestión de la accesibilidad es algo que se asume por parte de todos los miembros de esta corporación. Gracias.